Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora es recíprocos de teoremas de triángulos isósceles y equiláteros. ¿Qué es eso? Vamos a ver. El recíproco de un teorema, pues no es otra cosa que otro enunciado donde la hipótesis es la tesis del primero y la tesis es la hipótesis del primero. Aquí le vamos a agregar, es la hipótesis del primero. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo un teorema en el que he puesto una tesis y una hipótesis y hago el recíproco de ese teorema. Entonces, la tesis del teorema original se vuelve la hipótesis, perdón, del teorema original se vuelve la tesis y la tesis se vuelve la hipótesis. Eso sí, no siempre los recíprocos son ciertos. Entonces, para refutar la nueva hipótesis, se da un contraejemplo. ¿Y qué es un contraejemplo? Es un ejemplo que prueba la falsedad de un enunciado. O sea, yo puedo tener un teorema, le puedo hacer el recíproco, pero si la hipótesis me sale falsa, tengo que poner un contraejemplo. ¿Y qué es un contraejemplo? Bueno, es un ejemplo que prueba la falsedad del enunciado. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Veamos. Es un poquito complicado, ¿verdad? Pero ya a la hora que estamos haciendo los ejercicios, pues ahí más o menos vamos a entender. Por ejemplo, nos dice, mire, el teorema es todo triángulo equilátero es equiángulo, ok. Todo triángulo equilátero, vale. Nosotros sabemos que los triángulos equiláteros son aquellos triángulos que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Ok, entonces, ejemplo les decía, vamos a ver cómo funciona. Nos dicen, mire, la tesis es que todo triángulo equilátero es equiángulo. De hecho, fue un tema anterior que vimos, ¿verdad? Unos temas atrás. Ahora, sabemos que los triángulos equiláteros, ¿sí? Todos sus lados son iguales y respetando el hecho de que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo da 180, todos los ángulos también son iguales y miden 60 grados. Esa es la tesis, ¿de acuerdo? O no la tesis, sino que este sería el teorema. El teorema que, como le digo, hace unas clases que la vimos, ¿verdad? Que es todo triángulo equilátero es equiángulo. ¿Cuál sería el recíproco? Que todo triángulo equiángulo, ¿sí? Todo triángulo equiángulo es equilátero. ¿Ya? O sea, lo contrario, ¿verdad? Es equilátero. ¿Ok? Este sería el teorema y este sería el recíproco. Ahora, vamos a trabajar el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, al trabajar el triángulo equilátero y demostrar que todo triángulo equilátero es equiángulo, la tesis que nosotros teníamos y la hipótesis. ¿Ya? Se recuerda de esto, ¿verdad? Entonces, la hipótesis es que el triángulo ABC es equiángulo. ¿Ok? ¿Por qué es equiángulo? Porque pues, es un triángulo equilátero. Y la tesis es que el triángulo ABC es equilátero. O sea, equilátero y equiángulo a la vez. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a ocupar las bisectrices. ¿Y qué es la bisectriz? Vamos a partir por la mitad, ¿de acuerdo? Los ángulos, ¿ya? ¿Se recuerda? Partimos por la mitad y entonces este ángulo de 60 se me convierte en dos ángulos de 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces partimos por la mitad del triángulo, el ángulo. Entonces, estos dos triángulos se vuelven triángulos rectángulos, si usted se fija, ¿ok? Si no lo ve, aquí tenemos el triángulo rectángulo donde aquí hay 30, ¿sí? Aquí hay 60 y aquí están los 90 grados. Y aquí está el otro triángulo rectángulo donde aquí están los 60, aquí están los 90 y aquí están los 30. Si suma 60 y 30, 120 más 90, 180. Okay. Ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el ángulo D. ¿Ya? El ángulo D.
Entonces, aquí sigue siendo C, aquí sigue siendo A y B. Entonces, vemos que el ángulo de acuerdo, el ángulo D mide 90 grados. Ya en ambos triángulos. Entonces, si eso es cierto, AB es igual a AD. ¿De acuerdo? AB es igual a DC, perdón. ¿Ya? AB es igual a DC. ¿De acuerdo? Entonces, por criterio ALA, ¿sí? Por criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Los triángulos, ¿ya? BAD, el triángulo BAD es congruente con el triángulo CAD, o DAC, como usted le quiera llamar. DAC, son congruentes. Por lo tanto, los triángulos equiláteros son equiángulos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer otra cosa. Vamos a partir este ángulo, también por la mitad, y aquí se me convierte en 30 grados y 30 grados. Ajá, esto es para ver el recíproco. Ahora, ¿cómo quedan estos triángulos? Estos triángulos quedan, si usted no lo ve, aquí están los 90 grados, aquí hay 60 en este caso, y aquí hay 30. ¿De acuerdo? Y el otro triángulo, pues obviamente aquí van a haber 30, aquí están los 90 y aquí están los 60 grados. Entonces, de igual manera, o sea, aquí va a ser A, B, C, pongámosle el punto, aquí está el punto B, pongámosle el punto D, D. Entonces, el lado AB, AC tiene que ser igual, perdón, el lado AB tiene que ser igual al lado AB, AC tiene que ser igual a AB, por lo tanto tiene que ser igual a BC. Ahora, el ángulo por criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, el ángulo CAD es congruente con el ángulo CDB. Por lo tanto, si son congruentes, se prueba de que triángulos equiángulos son equiláteros. ¿De acuerdo? Son equiláteros. ¿Sí? Es un poquito engorroso, ¿verdad? Hay que tener bien claro los temas anteriores, manejarlo. Pero usted copie la clase, escriba las preguntas que quiera y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.